Y cuando lo encuentre va a buscar capítulo número 8. Hechos capítulo 8. Y leeremos en el capítulo 8 de Hechos, versículo 4 al 8, pero también vamos a leer del 12 al 17 de ese mismo capítulo. ¿Tienen? Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, agradecido, Señor, de poder una vez más, Señor, estar en este lugar donde usted es el centro de nuestra atención. Señor, usted es el centro de nuestro enfoque, nuestro mayor anhelo y deseo, por lo cual le damos las gracias. Le pedimos ahora, Señor, que a través de su palabra y de su Santo Espíritu, Señor, usted obre en nuestras vidas, hable a cada corazón, hable a cada uno de nosotros, Señor. Y puede usted, Señor, hacernos los hombres y las mujeres que usted quiere que le seamos. Se lo ruego, se lo imploro, que por su gran amor y su misericordia háblenos a nosotros hoy en este día. Le suplico, Señor, tenga misericordia de nosotros. Se lo suplico, Padre, todo esto a usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Lo que hoy hemos leído es la porción que nos deja saber cuando por primera vez el evangelio sale de la ciudad de Jerusalén. O sea que desde el capítulo 2 al capítulo 7 el evangelio solo ha estado en la ciudad de Jerusalén. Ahí solamente ha estado centrado. Las predicaciones, los cultos, la actividad se ha centrado en una sola ciudad, la ciudad de Jerusalén, del 2 al 7. Pero debido a una gran persecución que se levanta en Jerusalén, entonces el evangelio sale de las fronteras de Jerusalén y comienza ya a penetrar otras áreas, las áreas de Judea, y llegó hoy hasta la área de Samaria. O sea que Jerusalén, Judea y Samaria, tal como Jesús lo había dicho en Hechos 1:8,
¿Se recuerdan Hechos 1:8, verdad? Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el capítulo 8 comenzamos a ver ese movimiento que comenzó en Jerusalén, pasa a Judea, y el 8 nos muestra que ya llegó hasta la región de Samaria. Pero el fin que el evangelio busca no es tomar posesión de la tierra. El evangelio no busca poseer Jerusalén, poseer Judea, poseer Samaria. Nunca ha buscado poseer tierra. Lo que busca es poseer corazones. Lo que el evangelio busca es tomar posesión de los hombres, no tanto de tierras, de territorios, sino de los hombres, de los corazones de los hombres. Y digo esto porque es lo que nos enseña el pasaje de hoy, que más que tomar posesión de Samaria, estaba tomando por posesión a los samaritanos. O sea, no tanto es Samaria lo que nos debe impactar, lo que nos debe impactar es que está tomando posesión el evangelio de los ¿quiénes? De los samaritanos. Y es aquí donde quisiéramos centrarnos hoy, en la objetividad del evangelio. La objetividad del evangelio. O sea, en otras palabras, el fin que el evangelio busca. ¿Cuál es el fin que el evangelio busca? ¿Cuál es la objetividad del evangelio? Y pues, lo repito, es tomar posesión de los hombres. Tomar posesión de los hombres. Porque si usted notó el pasaje es muy lindo, muy interesante. Porque lo primero que vemos es que llega un mensajero de Dios, un mensajero de Dios. Ese mensajero se nos dice que se llama Felipe, él es el mensajero de Dios. Ahora, lo que hace a Felipe especial no es que es Felipe, sino el mensaje que Felipe lleva. Felipe llega con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio. Él llega con el evangelio a Samaria. Entonces, él llega con el mensaje y después están los oyentes, los dice la gente de Samaria, escuchando, oyendo el mensaje. Y nos dice que comienzan a ser ellos liberados. Primera etapa, o sea, oyen. Después dice que son liberados. Después de ser liberados, se nos dice que fueron sanados. Liberados, oyeron, liberados, sanados. Después se nos dice que terminan con gozo, con gozo. Y después se bautizan en agua. Se bautizan en agua. Y por último, llegan los apóstoles para que ellos reciban el Espíritu Santo. O sea que se ve como un proceso. Llega el mensajero, que es Felipe, con el mensaje. El mensaje es el evangelio. Después son liberados, son sanados, son restaurados, hay gozo, se bautizan y terminan siendo llenos del Espíritu Santo. O sea que terminan siendo, como dije, poseídos, dominados ahora por el evangelio. O sea que ahora ellos son hombres y mujeres controladas, dominadas por el Espíritu Santo. ¿Entendieron más o menos? Ese es el orden. Y además, para que veamos brevemente, antes de entrar al mensaje, pero brevemente, el orden. Llega el mensajero con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que se les predica? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es? Lo dice Hechos 8:5. ¿Qué dice? Hechos 8:15. Les predicaba Cristo. Les predicaba Cristo. O sea que el evangelio tenemos que dejarlo ya claramente, sí, que entendamos, el evangelio es una persona. Predicamos una persona. El tema central, el mensaje central del evangelio es Cristo. Es el todo radica en Él. ¿Por qué en Él? ¿Por qué en Él? Porque es en Cristo, o es a través de Cristo, que el hombre puede ser perdonado. Es a través de Cristo que el hombre puede ser justificado. Sin Cristo no hay nada.
Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Sin Cristo no hay redención. Sin Cristo no hay justificación. Sin Cristo no hay nada. La gracia de Dios se recibe por medio de Jesucristo. Y por eso Felipe, cuando llega, él no predica psicología, él no predica filosofía, él no predica, que diríamos, un mensaje secular. Él predica, ¿qué dice? Cristo, él predica a Cristo. O sea que el mensaje es una persona. Predicamos a Jesucristo, predicamos a aquel que estuvo muerto, mas ahora vive para siempre. O sea que Felipe llega y comienza a predicarles de Cristo, lo que él hizo, su obra, la cruz, su muerte, su resurrección. Les predica su ascensión al cielo. O sea, les predica cómo él es el prometido. O sea, les predica a Cristo y ellos están oyendo. Ellos están escuchando atentamente lo que Felipe estaba predicando a Cristo. Entonces están escuchando, están oyendo, están atentamente, y es ahí cuando Cristo comienza a manifestarse en las vidas de ellos. ¿Y qué fue lo primero que comenzó a suceder? ¿Qué fue lo primero? Nos dice, comenzaron a ser liberados, porque de muchos de ellos tenían espíritus inmundos. O sea que lo primero que Cristo vino y hizo es que despojar al enemigo. Lo primero que él hace es despojar al enemigo que se había tomado posesión de ellos. El enemigo había tomado posesión de la vida de ellos. Entonces llega Cristo y lo primero que hace es despoja al enemigo. Despoja al enemigo. O sea, le dice al enemigo, tú ya no tendrás parte ni suerte sobre esta vida. Esta vida desde que antes me pertenece a mí. Tú no tendrás dominio sobre él o sobre ella. Yo vengo a reinar. O sea que tú ya no lo vas a. Entonces lo que hay que entender es que Cristo viene y lo primero que tiene que hacer es romper ataduras, romper cadenas, romper esa esclavitud que teníamos al pecado. Lo primero que él hace es rompe cadenas, él hace al hombre libre del dominio de las tinieblas, del pecado. Es lo primero que tiene que hacer, es despojar ¿a quién? ¿A quién? Al enemigo que gobernaba, que reinaba en la vida del hombre. El pecado, la maldad, las tinieblas. Lo despoja, lo traslada de esas tinieblas y lo pasa al reino de su amado Hijo. O sea que es lo primero. O sea que el Hijo viene para libertar al hombre. Viene para libertar y despojar ¿a quién? Al enemigo. Entonces lo vemos aquí. Llega Cristo, lo primero que hace es despoja, liberta al hombre. Y después me encanta porque dice que comienza a sanarlos. Paralíticos y cojos eran sanados y terminan con gran ¿qué? Con gran gozo. Eso me habla de una restauración completa. Los liberta, despoja al enemigo y después los restaura. Hay una restauración completa en las vidas de esos hermanos amados que estaban oyendo y escuchando el mensaje. Dios los comienza a restaurar. Cristo los comienza a restaurar. Ahora hay gozo en sus vidas. ¿Se están entendiendo? Y ellos saben quién lo está haciendo. Ellos saben. ¿Cómo sabemos que ellos saben que es Cristo? Porque se nos dice que en el 12 que se comenzaron a bautizar. O sea que ya vamos a otro nivel, a otro proceso, a otra etapa. Se comienzan a bautizar hombres y mujeres. Cuando se nos dice que ellos se están bautizando, se nos están dejando saber que ellos se están identificando con Cristo. Porque el bautismo es ¿qué? ¿Qué es el bautismo en agua? Es identificación con Cristo. Cuando yo me bautizo en agua, estoy confesando públicamente, yo he muerto al pecado y hoy vivo para la gloria de Dios. Eso es el bautismo. Es una confesión pública. Ya no vivo para el pecado, ya no soy del mundo, por eso sumersión, ya mueres y resucitas a una nueva vida. Y eso es una confesión pública de que hoy soy ¿de quién?
de Cristo. O sea que hoy ya no vivo para la gloria mía, vivo para la gloria de Dios. Tengo una nueva vida. El bautismo es decir, tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que se nos muestra en el libro de los Hechos. Llega el mensaje, se les predica a Cristo, ellos oyen, ellos escuchan. Mientras ellos están escuchando y creyendo el mensaje que está predicando Felipe, Cristo comienza primero a libertarlos, los sana, los restaura, les da gozo y los lleva hasta el final, que ya están bautizados, o sea que ya están en ese proceso. ¿Entendieron? Pero muy interesante, ¿verdad? Que el poder que tiene el evangelio para transformar vidas. Yo creo que sepa que en esto que sucede aquí en Hechos 8 todavía sigue sucediendo. Eso no ha parado, no ha cesado. Dios sigue obrando en las vidas de los hombres y de las mujeres por medio del evangelio. Es lo que me impacta, me motiva al ver lo que el evangelio es capaz de hacer en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Es pero extraordinario, impactante. Y yo quiero que sepa, porque ustedes leen eso, qué bonito lo que pasaba. Esto sigue sucediendo 2000 años después. El evangelio no ha perdido el poder, no ha perdido la eficacia. El poder sigue, el evangelio sigue libertando, sanando, restaurando, dando gozo y llevando a los hombres y a las mujeres a identificarse con Cristo. Hoy decimos: soy de Cristo, yo soy de Cristo. El que me libertó, el que me sanó, el que me restauró, el que me hizo lo que yo soy hoy, se llama Cristo. O sea, lo mismo que sucedió en ellos sigue sucediendo. El evangelio sigue siendo el poder de Dios. Es tremendo lo que el evangelio hace. Estaba con mi prima allá en Colombia y ella me comentaba de una experiencia que nos dejó pero maravillados, porque Dios le puso a ella, a mi prima en Colombia, le puso un travesti para que lo evangelizara. Se lo puso y ella me dice: primo, al principio fue bien difícil para mí, porque usted sabe que hay cierta restricción y me sentía como medio extraña, pero Dios me lo ponía y era un hombre que ya tenía pelo largo, se había puesto senos, era un peluquero y Dios se lo puso. Quiero que le evangelice. Si ella y el peluquero la llamaba para que le hiciera sus cuentas de negocios, de su negocio, su administración. Pero ella aprovechaba cada día que estaba con él para hablarle. Mira, no te voy a cobrar, pero me vas a escuchar. Y cada día lo escuchaba. Y me dijo: primo, llevo 2 años con él, hablándole la palabra, hablándole el evangelio, hablándole el amor de Dios, hablándole acerca de Cristo. Y ¿sabes qué? Ya 2 años se hizo operación, se quitó los senos, se cortó el pelo. Ahora ya no se llama, se deja llamar por su hombre masculino. O sea, ahora me dijo, ¿sabe qué dijo? No lo estoy inventando, me dijo: ahora hasta diezma. O sea, que ya les ganó a muchos de ustedes. Un extra bestia ya está diezmando. Pero esto es para otro mensaje. El punto es que el evangelio lo transformó, lo volvió a traer a su dignidad. ¿Están entendiendo, mi amado hermanos? O sea, que el evangelio no ha perdido su poder, no ha perdido su eficacia. Él sigue haciendo lo que Hechos 8 nos muestra. El evangelio lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Mientras Él no venga, el evangelio seguirá siendo el poder de Dios para la salvación de los hombres. ¿Entendieron? Pero lo que yo quiero que notemos hoy en este día es que cuando las noticias llegan a Jerusalén de lo que está ocurriendo en Samaria, o sea, llega a la sede, llega a la madre iglesia, llega a los líderes, me llama la atención su reacción de ellos. Me noto que no levanta las manos, dice: gloria a Dios. Me llama la atención
que la reacción de ellos, aunque yo sé que se gozaron, yo sé que tuvo que haber gozo, pero la reacción de ellos fue: hay que ir, hay que descender a Samaria. ¿Por qué? Para que los samaritanos puedan recibir ¿qué? Al Espíritu Santo. Hay que descender para orar por ellos. ¿Por quiénes? Por los que han creído, por los que han sido liberados, por los que han sido restaurados, por los que tienen gozo, por los que están bautizados en agua. Hay que ir a orar por ellos para que ellos reciban, sean llenos. O sea que no se conformaron. Ya son creyentes, gloria a Dios, sigamos al siguiente territorio. O sea, son creyentes, que bueno, sigamos a la nueva área. No se conformaron, sino que hay que descender. Hay que ir a Samaria para que estos nuevos creyentes que han sido liberados, que han sido sanados, restaurados, tienen gozo y se bautizaron, hay que ir para que ellos reciban al Espíritu Santo. O sea, tienen todo. Tienen todo: liberación, sanidad, restauración, gozo, bautismo en agua. Pero aún les falta una cosa. Aún les falta una cosa. ¿Qué les faltaba? El Espíritu Santo, que fueran llenos. O sea, ellos pudieron haberse conformado con lo que ya habían tenido. Lo que ya habían recibido era mucho. ¿Qué recibieron? Liberación, sanidad, restauración, gozo y bautismo en agua. Uno dijera creyente completo. Pero ellos dicen: no, hay que descender. Hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Hay que dejar nuestra administración de la iglesia madre y hay que descender, porque estos nuevos creyentes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que esto que ellos están haciendo lo aprendieron? ¿Saben de quién? De Cristo. Cristo, ¿cuántos años estuvo con ellos? 3 años y medio. Caminó con ellos, los discipuló, los preparó, los instruyó. Estuvieron el mejor maestro que ha existido en la tierra. Caminaron con él, lo vieron, aprendieron de él, les dio clases personales a los 12. O sea, 3 años y medio de un discipulado máximo, un discipulado de los mejores. Pero aún 3 años y medio de un discipulado, lo vieron incluso morir, lo vieron resucitar. O sea, ellos fueron testigos. Pero aún todo eso, Cristo les dice antes de ascender al cielo, les dice en Hechos 1:4: no hagan nada. No se vayan todavía a predicar, no vayan a hacer nada. Quédense quietos, porque todavía les hace falta ¿qué? El Espíritu Santo. Tienen que recibir ¿qué? La promesa del Padre. No hagan nada. Sí, ya les di clase. Sí, ya pasaron por el instituto bíblico excelente. Ya pasaron por la maestría. Ya pasaron por las clases. Pero todavía les falta lo más importante. Les falta la promesa del Padre. Les falta la llenura del Espíritu. No hagan nada. Y ellos, bien obedientes, se van a Jerusalén, se meten al aposento alto y ahí ellos comienzan a orar. Y 10 días esperaron, buscar, hasta que dice Hechos 2:4, descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, ellos se recuerdan que la importancia de ¿quién? Del Espíritu Santo en la vida de ¿quiénes? De los creyentes. Él nos dijo: ni 3 años y medio fueron suficientes. Tuvimos que esperar. Y si nosotros que estuvimos en el 3 años y medio no fue suficiente, cuanto más estos nuevos creyentes en Samaria. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Están aquí. Están aquí. Hágame así si está aquí, porque algunos los veo como que están en Marte. Están aquí. Me voy 2 semanitas y ya vengo y los encuentro todos como que están aquí. Saulo de Tarso. ¿Se recuerda de Saulo de Tarso? El que tuvo una conversión extraordinaria.
completamente sobrenatural. Él va en camino a Damasco. Y él tiene una conversión que nadie jamás ha tenido como la que él tuvo. Porque dice la Biblia que yendo en camino a Damasco, lo rodeó a él un resplandor de luz del cielo, a tal grado que lo dejó ciego. Era tan fuerte la gloria. Y no solamente ve la luz, sino que también oye la voz. Porque le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contesta: ¿quién eres, Señor? Y él le dice en voz audible, esa luz que lo rodeaba, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él comenzó a temblar y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le contesta, está teniendo una conversación con Cristo. Y le dice: levántate, entra en la ciudad y se te va a decir lo que debes. Aquí una manifestación gloriosa que nadie aquí ha tenido. Y no me venga que usted tiene esto, porque esto fue único para este hombre que sería el apóstol Pablo. Pero manifestación única, o sea, luz, gloria, voz, o sea, todo se le revela. Pero aún todo eso no fue suficiente, porque dice la Biblia que Dios le manda a un anciano llamado Ananías. ¿Y sabe para qué va Ananías? El anciano, este siervo de Dios. Dice la Biblia, Hechos 9:17, le pone las manos y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que te apareció, hoy me envía para que recibas la vista, pero no solo la vista, sino para que también seas lleno del Espíritu Santo. O sea, se repite la importancia que el creyente que sea lleno, sea poseído, controlado. Que 3 años y medio no fueron suficientes. La manifestación gloriosa de Saulo no fue suficiente. Todo creyente, no importa si sean apóstoles, si sea Pablo, tienen que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Muchos años después, el apóstol Pablo llega a una ciudad. La ciudad se llama Éfeso. Y dice la Biblia que él encuentra a un grupo de hermanos. Los encuentra. Nunca los había conocido. Los conoce, se da cuenta que son discípulos, que son creyentes. Lo impactante de esa plática, de ese encuentro, es la primerita pregunta que Pablo les hace a ellos. ¿Sabe cuál fue la primera pregunta? ¿Sabe cuál fue? Hechos 19:2. ¿Sabe qué les pregunta? ¿Han recibido al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestan: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. ¿Oyó la pregunta? La pregunta primera que Pablo les hace a estos hermanos que acaba de conocer no es ¿cuánta Biblia conocen? No es ¿cuántos libros han leído del Antiguo Testamento? No les hace preguntas y que ya se bautizaron en agua. La primerita pregunta que él les hace a ellos, Hechos 19:12, ¿han recibido el Espíritu Santo cuándo? Cuando creyeron, o sea, ya fueron llenos. Ya fueron llenos, ya están llenos de él. Entonces lo que surge en mi mente es: ¿qué notó Pablo? ¿Qué notó en la vida de ellos para él hacer esa pregunta? Algo tuvo que haber notado. Algo tuvo que haber visto en ellos para no hacer otra pregunta que tal vez yo hubiese hecho. ¿Y cuánto tiempo llevan en el Evangelio? ¿Y cómo conocieron a Cristo? Y ya han leído este libro. O sea, esa fue la pregunta que yo hubiese hecho. Pero Pablo, un hombre lleno de tanto, no, aquí notó algo diferente. ¿Qué notó? ¿Qué creen ustedes que notó?
¿Qué notó en ellos? Que en vez de preguntarles cómo están, cómo les van, cuánto tiempo llevan en el Evangelio, cómo conocen al Señor, quién les predicó, en vez de esas preguntas que se hacen generalmente, les pregunta: ¿han recibido la llenura? ¿Están llenos? ¿Han ya recibido? ¿Qué notó? ¿Ustedes qué creen que él notó? Les voy a decir, ya que no contesta, lo mismo que se nota hoy. Lo mismo que se nota hoy, creyentes débiles. Lo mismo que se nota hoy, creyentes sin compromiso. Notó que eran creyentes, pero creyentes sin fuerza, creyentes sin pasión. Notó es que hasta el habladito se les nota, hermano. El habladito, usted habla con alguien y se da cuenta, oh my God, no sé por qué planeta anda, pero no parece creyente, porque un habladito, y pues es que yo no sé, hermano, y que es que, oh my God, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la unción? O sea, el que está lleno se le nota por el que cómo habla, cómo se comporta, cómo camina, cómo se conduce. O sea, se nota el hombre y la mujer, pero también se da cuando están vacíos. Se les nota una cara tan triste. ¿Y a dónde han estado? Que no tienen, mire, se les nota, no ustedes, otros, tan apagados, tan fríos. O sea, no hay gozo, no hay autoridad, no hay poder, no hay estabilidad, no hay compromiso. Nadie se compromete, nadie sirve, nadie se entrega, nadie se somete. Todos hacen lo que les da la gana. ¿Qué pasa? Eso es lo que Pablo notó. Creyentes mínimos, creyentes básicos, creyentes, sí, creyentes, pero creyentes que generalmente no tienen, ¿qué diría yo? Ese empuje, esas ganas. Vamos a ganar almas, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a buscar. Ya no hay de eso. Y eso fue lo que Pablo notó. Lo mismo que se nota hoy es lo mismo que él notó. Y por eso la pregunta es, no es cómo están. Hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Han ganado plata? No es la pregunta. ¿Cómo les va en el negocio? ¿Están ganando? Esa es la pregunta. ¿Cómo les va en el trabajo? No, la pregunta de un hombre de Dios es, noto aquí, notamos ¿qué? Deficiencia. Son creyentes, pero creyentes deficientes. Creyentes no competentes. Creyentes que son creyentes, pero a veces no parecen. Usted leyó la historia, leyó conmigo. ¿De quién habló ahí en el pasaje? Habló de un hombre. No está poniendo atención al pasaje. Habló de un hombre que estaba Felipe, pero había otro que se metió ahí en el grupo y que parecía ser, pero no era. Simón. El pasaje lo escribió. Escribió de un tal Simón. ¿Y quién es Simón? El que parecía ser creyente, pero nunca fue creyente. Estaba entre el grupo. ¿Se bautizó, sí o no? ¿Andaba con Felipe, sí o no? ¿Parecía ser sí o no? Pero no lo era. Hoy hay muchos Simón entre nosotros. Parecen ser. Yo no lo sé. Hasta yo cometí el error de bautizar gente que hasta mis dudas, ¿no? ¿Será? ¿No será? Pero como yo no conozco corazones, no me meto en esos terrenos. Pero si se cuestiona uno, ¿será por cuál puerta entró? Porque que no se le mira. No oran, no interceden, no leen Biblia, no se congregan. Y si se congregan es de vez en cuando. ¿Serán o no serán? Lo deja uno como con interrogaciones. Porque se nota una deficiencia tan terrible, una debilidad en la iglesia. Se nota un cristianismo tan, ¿qué diría yo? Tan débil, tan cansado, sin fuerza, sin ganas. Entonces la pregunta es, ¿serán creyentes? O también puede ser la otra que Pablo hizo. ¿Cuál fue la que Pablo hizo?
recibido? ¿Están llenos? Esa es la pregunta que surge. ¿Son creyentes? Y si son, bueno, gloria a Dios, ¿están llenos? ¿Son creyentes llenos o son creyentes vacíos? O tal vez no son creyentes. Tal vez son Simones. Entonces, yo estoy seguro que Pablo tuvo que notar algo en el habla, tuvo que notar algo en su comportamiento de ellos, que la pregunta de Pablo fue la misma: ¿han recibido, están llenos? Y la respuesta de ellos es lo más extraño: ni siquiera habíamos escuchado. O sea que los apóstoles se dan cuenta de lo que está sucediendo en Samaria, y en vez de quedarse contentos, conformes, tenemos que ir rápido, tenemos que descender a Samaria. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlos que sean creyentes mínimos, para que sean creyentes competentes, para que sean creyentes de que se les mire el brillo, la autoridad, el valor, la entrega, la sumisión, la búsqueda de Dios. Para que puedan ser creyentes que lleguen a lo máximo, tienen que ser creyentes llenos del Santo Espíritu de Dios. Tienen que ser, para que los lleve a otro nivel, para que los lleve a otra dimensión de evangelio. Porque lo que hoy parecemos es un montón de gente religiosa, pero gente sin poder, sin autoridad. No tenemos esa entrega, esa hambre de Dios. ¿Quién les llevó el mensaje a los samaritanos? ¿Cómo se llamaba? Felipe. ¿Quién era Felipe? ¿Sabe quién era Felipe? Un hermanito que se había convertido, y que lo primero que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Servir mesa. Felipe fue uno de los que servía las mesas de las viudas. Allá en Hechos capítulo, tienen que leer la Biblia, Hechos 6. Hubo un pleito entre los hermanos. Entonces buscaron, ¿a quién buscamos? A que tiene a estas mujercitas que necesitan hambre, que darle de comer. ¿Y sabe quién fue uno de ellos? Felipe. Y un hermanito que comienza como todos, ahora sirviendo mesas, atendiendo a la gente. Ahora lo vemos haciendo ¿qué? ¿Y sabe lo que dice la Biblia de Felipe? ¿Sabe lo que dice la Biblia de Felipe? Hechos capítulo 6, verso 3. ¿Sabe qué dice de Felipe? Quiero un varón lleno del Espíritu Santo. Comienza como hermano, ahora está sirviendo mesas, atendiendo a la gente, y ahora lo vemos en Samaria predicando, anunciando, llevando el evangelio con poder. Y o sea, ¿qué llevó a este hombre que comenzó aquí? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. De servidor de mesas a predicador, ganando almas. La llenura del Espíritu Santo. Y por eso los apóstoles, hoy leemos que ellos no se conformaban con que los creyentes de Samaria, sí, liberados, sanados, restaurados, bautizados en agua, no es suficiente. Tenemos que ir para que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo están ustedes? ¿Están llenos? ¿Cómo estamos? Les soy honesto, con las caritas que veo, algunos digo, oh my gosh. Llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos llenos? ¿Sabe que siempre que la Biblia, o más bien, para ser más exacto, el libro de los Hechos habla de la llenura del Espíritu Santo, habla de ella como una experiencia?
habla de la llenura del Espíritu Santo como una experiencia real en las vidas de los creyentes con efectos visibles. Siempre que el libro de los Hechos habla de llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, lo habla como una experiencia real con efectos visibles. ¿Se entendió? O sea que la llenura del Espíritu Santo no es solamente una inferencia lógica. Voy a repetir. La llenura del Espíritu Santo no se presenta en el libro de los Hechos como una experiencia, o más bien como una inferencia lógica. O sea, no es que ellos dicen estamos llenos del Espíritu Santo porque creímos. No, eso sería una inferencia lógica. Estoy lleno porque creí. Estoy lleno porque así lo dice la Biblia. No, siempre que habla de la llenura lo muestra como una experiencia real en la vida de los creyentes con efectos. No sé si me están captando o ya los dejé. ¿Qué está diciendo? O sea, una cosa es inferencia lógica. Inferencia lógica, ¿qué es? Llego a la conclusión de que estoy lleno porque creí. Eso es inferencia lógica. Aquí no hay inferencia lógica. Siempre me muestra la llenura como una experiencia real que se muestra con efectos visibles. O sea, se puede notar. Ellos no tenían que decir estamos llenos. No, se les miraba con los ¿qué? ¿Con los qué? Con los efectos. Por eso si la llenura del Espíritu Santo fuera una inferencia lógica, la pregunta de Pablo no hubiese sido ¿recibimos el Espíritu Santo? La pregunta de Pablo hubiese sido ¿ya creyeron en el Evangelio? Pero él no preguntó, ¿creyeron en el Evangelio? Él preguntó, ¿qué? ¿Ya recibieron? Porque él lo miraba como una experiencia que se demuestra con efectos visibles. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? O sea, yo no digo que estoy lleno porque es la lógica. Y he llegado a la conclusión, no. De nada sirve lo que usted dice. Lo que demuestra que uno está lleno son los hechos. Por eso este libro, ¿cómo se llama? Y no palabras. Hechos y no palabras. No se llama palabra de los apóstoles, se llaman los hechos. Pero ¿de quiénes eran los hechos? Del Espíritu Santo en los apóstoles. ¿Están entendiendo? Y yo sé que por mucho tiempo se ha enseñado que el efecto, la evidencia de la llenura es hablar en otras lenguas, otros idiomas. Yo sé que esa es la que más por muchos años yo escuchaba, porque sí, es lo que muestra hechos, pero no es la única. No es la única. La única evidencia de la llenura es que hablo lenguas. No, sí es una, pero no es la única. Para que ya nos vayamos y usted puede salir de aquí diciendo ¿estoy lleno o no estoy lleno? He llegado a ese nivel de posesión del Evangelio, ya tomó posesión de mí. Veamos algunos de los efectos que produce la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Cuáles son los efectos? La primera manifestación visible, el primer efecto, y no en este orden necesariamente, pero solamente el primero en el tema de hoy. El primero, el que está lleno del Espíritu Santo quiere obedecer a Dios. Obediencia a Dios. Hechos 5:32. Hechos 5:32. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también ¿quién? El Espíritu Santo, a quien Dios ha dado. ¿A quiénes? O sea que la obediencia y el Espíritu Santo van de la mano. O sea que nadie puede decir soy un creyente lleno del Santo Espíritu de Dios y no tengo ni el mínimo deseo de obedecer a Dios.
El que está lleno del Santo Espíritu de Dios tiene un deseo que lo consume. Mi deseo sobre todas las cosas es obedecer a Dios. Y no solamente desea obedecer, no, también vence el pecado. No me quedo solo en deseo, no, el Espíritu Santo, la llenura, me da la victoria sobre el pecado. No se puede estar lleno y el pecado me domina, la carne me domina. No se puede. El que está lleno, o sea, tiene un deseo, anhela sobre todas las cosas agradar a Dios y tiene el poder para poder. ¿Están entendiendo? O sea, el que está lleno del Espíritu Santo, no se dice en ninguna manera que será perfecto. No se dice que nunca va a pecar. Pero lo que se está diciendo es que usted tiene que tener testimonios. Antes era esclavo de este hábito, mal hábito, hoy soy libre. Antes me dominaba esta mala acción, me dominaba este mal carácter que tenía. Antes me dominaba un corazón rencoroso. Pero hoy soy libre porque el Espíritu Santo me dio la victoria sobre esas cosas. El Espíritu Santo da poder sobre esos malos hábitos, sobre esas malas palabras, da hábitos sobre pecado. Esa es la manifestación de un hombre y de una mujer que realmente está aquí, llena del Espíritu Santo. Hoy tengo un deseo y ese deseo es agradar a Dios. Y cuando hago algo que no lo agrada, me entristezco, me lleno de dolor y de tristeza porque estoy desagradando al que yo quiero agradar sobre todas las cosas. Hoy ya me di cuenta de una verdad: yo no soy Dios, Él es Dios. Yo soy una criatura que le debo de obedecer al que me da la vida, al que me da el pan de cada día, al Dios santo y al Dios perfecto. Eso yo me di cuenta porque antes usted creía que usted era Dios. Usted hacía lo que usted le daba la gana y usted vivía ¿sabe para qué? Para agradarse a usted mismo. Hoy usted vive para agradar a aquel que le dio la vida, aquel que le dio la nueva esperanza. Ese es su mayor anhelo. ¿De quiénes? No de los creyentes, de los creyentes que están llenos. Los creyentes que están llenos se lo consume. I want to please Him. I want to honor Him with my words, with my thoughts. Not only my actions, even my thoughts. Dios ve tus pensamientos. Él ve tu corazón. Por eso es que a Dios le fascina tanta la religiosidad. Porque la religiosidad, ¿sabe qué es? Es puro externo y no se da cuenta que Dios no ve lo de afuera, Él ve también lo de adentro. Y a Él le cae mal ver la apariencia. Él quiere ver un corazón que aún los pensamientos, Señor, que mis pensamientos te sean gratos, que las palabras de mi corazón, de mi boca te sean gratos, que las meditaciones de mi corazón te agraden, Señor, aún en lo íntimo, en lo secreto, cuando nadie me está viendo, cuando nadie está conmigo. Yo quiero que te, porque esa es la evidencia de alguien que realmente está aquí. No me diga que está lleno. Aquí es una cosa, y en su vivacidad, en sus pensamientos, usted se va. Usted sabe cómo es esto, los pensamientos. Usted sabe cómo es esto. Los pensamientos malos llegan a todos y tocan la puerta. A todos nos llega. La diferencia es que a algunos les abrimos las puertas y los dejamos que entren y comenzamos como a divagar y a pensar. Usted no tiene control sobre quién toca la puerta de su casa, ¿verdad que no? Cualquiera puede tocar la puerta de su casa, ¿verdad? Y hoy con la cámara, ¿tienen cámaras? Se las recomiendo. Porque ahí mira uno quién está tocando. No. Porque yo tengo la capacidad de decidir si le abro la puerta o no se la abro. Así son los malos pensamientos.
Que nos llegan, pero yo decido si le abro la puerta y lo dejo que entre. Me llega un mal pensamiento, me cae mal fulano. No, lo amo. Me llegó un mal pensamiento ahorita de una mujer. No, Señor, reprendo en el nombre de Jesús. Y comienzo la palabra. Escrito está, Señor. Porque no le quiero dar lugar. Porque cuando le doy lugar, ¿sabe qué va a hacer? Va a ser nido. Y cuando hace nido, comienza a regarse. Y después lo lleva a las acciones. Por eso, en el nombre de Jesús, acuérdese que no solo se trata de las acciones, se trata de lo íntimo, de lo privado, de la mente, del corazón. Todo lo está viendo Dios. Todo lo está viendo Dios. Todo lo está viendo Dios. Y el que está lleno del Espíritu Santo tiene un deseo. Yo quiero agradarte a ti por encima, más de agradarme a mí. Porque esa es la competencia. ¿Es usted o es Dios? Digan esta mañana: yo no soy Dios, Él es Dios. You are not God. You don't call the shots. You don't say what you want to say, what you want to do, because you are not God. Pero como Dios sabe que estamos en esta carne, ¿qué hace Dios para que le podamos agradar? ¿Qué hace? Nos llena de su Espíritu Santo. Porque Él sabe que la carne no van a poder. Entonces, ¿qué hace, amados hermanos? Nos llena. Y el que está lleno quiere sobre todas las cosas obedecer a Dios. Pero no es todo. Número 2, no solamente quiero obedecer, sino que la llenura se manifiesta en el empoderamiento para servir, para testificar. Hechos 4:31. Cuando oraron, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron ¿qué? Llenos. Y la evidencia, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces me serán mis testigos, mis servidores, mis mártires por toda la tierra. O sea que el Espíritu Santo de la llenura se manifiesta en el empoderamiento que Él da. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir a Dios, para servirle, para testificar de Él, para hablar de Él, para darlo a conocer a otros. O sea, es tremendo lo que Él hace en la vida de aquel que yo les soy honesto. Cuando el Señor me alcanza, yo era una persona súper tímida. Una persona que tenía muchas limitaciones personales que yo usaba para decir: yo no podré, no sé hablar bien, gagueo mucho, me da pena, ¿qué van a pensar? O sea, tenía una cantidad de limitaciones personales. No les miento. Pero cuando llega el Espíritu Santo y te llena, rompe todas esas barreras. Rompe todas esas barreras y quema todas esas excusas. Cuando te llena, cuando te lleno, te van a escuchar. Van a escuchar. ¿Les gusta o no les gusta? No hay palabra de Dios. Las que les agrada y las que no les agrada van a oír 100, 20 cosas. Pero ¿quién hizo eso en mí? ¿Quién le dio a uno este valor para hablar a 10, 20, 100, 1000? ¿Quién le dio este valor a uno que antes tenía temor? Antes era tímido, callado. ¿Qué van a pensar de mí?
Yo no les miento que yo hasta faltaba clase en la escuela cuando teníamos que dar discursos públicos. Yo faltaba por el temor a hablar en público. Fear of public speaking era lo más terrible para mí. Y ahora póngame 20, póngame 100, póngame 1000. ¿Pero qué? O sea, no estoy tratando de vanagloriarme. Lo que estoy diciendo es la diferencia que hace cuando el hombre o la mujer es llena del Santo Espíritu. Hoy tengo valor, tengo seguridad. Hoy vamos a orar por el enfermo. Sí, voy a orar por el enfermo, voy a testificar. Pero ¿quién hace eso? No es Juan, es el Espíritu Santo que está en uno, que lo lleva a un nivel que ni yo mismo reconozco. A mí me lo decía, es que usted allá arriba es una cosa y acá abajo está. Sí, porque acá arriba es el Espíritu Santo que está hablando, que está ministrando. Eso es lo que Él nos lleva. Él nos da su respaldo. Él nos da su respaldo. Pero muchos de ustedes nunca lo van a ver, porque nunca se avientan. Él quiere obrar a través de ti. Él quiere obrar por medio de ti. Porque el Espíritu Santo, la llenura, no es solo para los pastores, no es solo para los apóstoles. Hechos 2:39 dice que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, a todo aquel a quien el Señor llamare. Me lleva a obedecer, me lleva a servir. Por último, lleva al hombre, a la mujer, escuche esto, a un desbordamiento de alabanza a Dios por su grandeza. Todo el que está lleno del Espíritu Santo, usted va a notar que siempre terminaban alabando a Dios. Hechos 2:11. ¿Se recuerdan? Hablaban en lenguas, pero ¿qué hablaban? ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. No es que hablaban otras cosas. ¿Qué hablaban? Las maravillas. Estaban llenos, pero ¿qué hacían? Alababan a Dios. Alababan a Dios. Alababan a Dios. Hechos 10:46. Oían que hablaban en lenguas. ¿Y qué decían? ¿Qué hacían? O sea que siempre que hay llenura, hay un desbordamiento. ¿De qué? De alabanza. O sea que el Espíritu Santo te lleva a abrir la boca. Pero la abres ¿para qué? ¿Para qué la abren ustedes? No les creo. Dice, pues aunque no me crea, bueno, usted siga. ¿Para qué la abren? El que está lleno Santo, ¿para qué la abre? Para expresar las grandezas de Dios. No para contar chismes, no para decir. El que está lleno, su boca se ha abierto. ¿Se recuerdan? Termino ya termino. ¿Se recuerdan de Zacarías? ¿Se recuerdan de él? Que quedó mudo. Pero cuando por primera vez se le abrió la boca, ¿qué fue lo que hizo? Dice que bendijo. O sea, lo primero que hace el hombre cuando es lleno, se abre la boca. Y hoy puede hacer algo que no hacía antes. Hoy puede alabar, expresar las maravillas, las grandezas. ¿Sabe qué me entristece? Es ver muchos de ustedes que no alaban. O sea, como que la boca la tienen amarrada. Pero aquí en la iglesia, porque en la caja no está amarrada. En la caja la tienen mira abierta. En la casa gritan ya a todo el mundo. Aquí la tienen callada. Aquí no pueden decir gloria a Dios. Aquí no pueden decir, pero en la casa, ya te dije, viejo.
Aquí son encalladitos. Honestamente me entristece ver jóvenes que lo que me da a entender es una cosa, no a mí, sino que Dios a través de su palabra no está lleno. Porque el que está lleno obedece, sirve y expresa las alabanzas a Dios. ¿Entendieron? 3 cosas, o más bien la pregunta: ¿están llenos? Si usted no ve obediencia en su vida, si usted no ve victoria sobre el pecado, ¿cuál fue la segunda? Servir. Usted no sirve, usted está comprometido. Y tercero, no alaba, no expresa las maravillas, las grandezas. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa? O no son creyentes. Dos cosas. Tal vez you're not even a believer. So possibly you can be here, you're not a believer. Tal vez no eres un creyente. ¿Eres un qué? ¿Un qué? Un Simón que se coló. Pero con el tiempo se revela lo que hay en el corazón. La otra posibilidad no es que sea Simón, sino que no has buscado la llenura del Espíritu Santo. El que desea la llenura, Dios lo llena. El que abre su boca le dice: Señor, lléname, lléname. Él te llena. Porque en aquel día no tendrás excusa. Él da sin medida al que se lo pide.